Nos encontramos nuevamente viendo la segunda parte de un video que presentamos, colapso de un edificio de oficinas en construcción en Bangkok derivado de un evento sísmico. Esta sería la parte B para aclarar algunos aspectos. Entonces, en el video previo, parte A, presentamos los aspectos más relevantes del colapso de un edificio de 33 pisos en construcción, que iba a ser para oficinas gubernamentales en Bangkok, y vamos a ampliar algunas ideas a partir del anterior. Bueno, es un repaso rapidísimo. Ustedes saben que cuando analizamos una estructura que sea resistente a las fuerzas de viento, la acción del viento incide sobre la superestructura y genera solicitaciones en la misma que se transfieren a la fundación. Cuando el evento es generado por una acción sísmica, es de naturaleza dinámica también, pero sustancialmente distinta. Lo que se moviliza es el suelo de fundación, generando que la estructura acompañe el mismo, con grandes deformaciones, absorbiendo una energía importante que le transmite el sismo, y debe ser capaz la estructura de disiparla a través de deformaciones no elásticas en puntos que el proyectista prevea, en donde la estructura tenga esa posibilidad de disipar la energía sin llegar al colapso. La estructura en cuestión era esta torre, que estaba la estructura ya terminada, en la etapa de construir los cerramientos, porque era oficinas, como podemos visualizarla. También podemos ver ya que en los últimos niveles se presenta una gran discontinuidad por motivos de diseño arquitectónico. Cualquiera que interprete el fenómeno de la acción sísmica verá, se agarrará la cabeza cuando ve esto. Otra vista de lo mismo, ¿sí? La estructura estaba conformada básicamente por entrepisos sin vigas con un capitel, un ábaco, perdón, en la zona de la unión de la columna con la losa. Segundos después de iniciarse el sismo, de magnitud 7.7 creo, la mayoría de las torres en altura, creo que todas, lo soportaron sin daño de mayor gravedad, las diseñadas con conceptos actuales. Acá empieza la secuencia del evento del colapso. Fíjense que inicialmente, por lo que se visualiza, falla en correspondencia con la zona superior, donde hay grandes concentraciones de deformaciones por la discontinuidad de rigideces. Acá podemos ver segundos después cómo se inicia el desplome sucesivo de los diferentes niveles, desde arriba hacia abajo. Recordando esto, ya lo dijimos, que las posibilidades de sobrevida justamente de una estructura frente a una acción de un sismo tiene que ver con un planteo estructural adecuado, ¿sí? Y a veces confundimos un cálculo sofisticado mediante un programa de análisis y diseño muy avanzado con que la estructura, que eso no es más que un modelo matemático de la estructura y de la posible respuesta de la misma, confundimos el estudio de ese modelo con la estructura real que tenemos, ¿sí? A ese modelo le vamos a aplicar acciones que no son las del sismo, sino son acciones que derivan de los códigos de reglamento que definen las acciones sísmicas. Y la estructura la respuesta del modelo no va a ser la respuesta de la estructura en sí misma, sino la respuesta del modelo tal cual los parámetros que hayamos ingresado en el mismo. Entonces deberemos generar una disipación de energía preferentemente de rótulas en vigas, evitar discontinuidades estructurales en elevación y en planta, evitar comportamiento de piso flexible y confinar el hormigón comprimido en la zona de nudos. Acá no hay nudos físicos tal cual.
Siempre en cualquier análisis estructural, ¿sí? Es vital evaluar con criterio y analizar qué correspondencia se da entre el modelo matemático que estamos desarrollando para representar nuestra estructura versus la estructura real. Eso por un lado. Y por otro lado, analizar las acciones derivadas del reglamento frente a un determinado evento, como puede ser la acción del viento, la acción sísmica u otras, versus las acciones reales sobre nuestra estructura. Nunca perder de vista que los códigos y reglamentos, por más avanzados que estén, van a intentar interpretar el fenómeno que afecta a nuestra estructura mediante determinados enfoques aproximados que surgen de la experiencia, de ensayos, del aprendizaje. El tema sísmico es fundamental. Pero lo que estamos aplicando no son las acciones reales sobre la estructura real, sino son las acciones que, mediante un análisis dinámico o análisis, el análisis que hagamos, es una aproximación a un fenómeno mucho más complejo. Vamos a plantear. En esta estructura en torre observábamos ya en el video anterior fuertes discontinuidades estructurales en altura en 3 sectores, vamos a agregar uno más, distribución inadecuada de tabiques resistentes a cargas horizontales en planta y una solución estructural de entrepiso sin vigas que de por sí es muy desplazable. Acá se ve la zona superior, donde hay un cambio brusco de rigidez, pero no era el único sector, había 3 zonas donde había cambios bruscos de rigideces. En el piso 19 había un cambio brusco de rigidez con los tabiques en altura también, y en las zonas de los primeros pisos también ocurría lo mismo. Esta zona que marqué es la zona donde probablemente se inició todo ese sector, el colapso y el colapso de las losas solares inferiores. ¿Sí? Como vemos, entre pisos sin vigas con capiteles. Otra discontinuidad que presentaba la estructura era la altura del nivel 19, donde tabiques que ascendían desde la planta baja y las fundaciones no tenían continuidad en altura, ¿sí? Esto generaba también efectos desfavorables. Y a nivel de los niveles inferiores, en los 4 primeros niveles, había una fuerte discontinuidad, como podemos ver acá ampliada, que generaba columnas con una altura de varios niveles, ¿sí? Con centros de rigidez de tabiques desplazados, y por lo tanto, estas columnas iban a sufrir grandes concentraciones de demandas, ¿sí? De disipación de energía y fuertes efectos torsionales derivados de la simetría en planta. Acá se observa que empiezan a caer las sucesivas plantas y 2 de las columnas centrales se empieza a visualizar el colapso. ¿Sí? Y acá se manifiesta claramente el colapso. Hay efectos torsionales relevantes. Acá podemos ver en planta el esquema estructural. Entonces todas esas columnas que vemos en los primeros niveles, de 3 o 4 niveles de altura, sin losas intermedias ni vigas, estaban sujetas por la distancia entre el centro de rigidez y el centro de masa a fuertes efectos torsionales. ¿Sí? Este es un planteo totalmente inadecuado para una estructura que deba sobrevivir un sismo de intensidad. El momento torsional es elevado frente a este planteo. Para cerrar este video muy corto, la asimetría en planta y la asimetría en elevación generó que no solo se concentraran las deformaciones a niveles inaceptables en los últimos niveles, sino que también ocurriese un efecto de concentración de deformaciones generadas por el evento sísmico y solicitaciones de torsión
que estaban muy por encima de las capacidades de las columnas de estos niveles. Ambos hechos asociados generaron que la torre colapsara en segundos, ¿sí? Como mencioné en el video anterior, de nada sirve un análisis muy esforzado mediante software muy avanzados si estamos partiendo de un planteo estructural que no responde a lo que sabemos funciona correctamente. Esto es una experiencia más y es una experiencia práctica. Lamentablemente hubo víctimas, pero, o sea, lo ideal es que las experiencias sean de laboratorio, ¿sí? Pero las víctimas pudieron ser muchísimas más si esta torre hubiera estado terminada, una torre de oficinas, totalmente ocupada, hubieran sido centenares de víctimas. Entonces, es una enseñanza más que nos deja la naturaleza y está en la inteligencia y responsabilidad de los ingenieros aprovecharla o no.